amigos, un podcast más de aquí de Lenin Podcast. Denle like, suscríbanse. Hoy les traigo unos invitados que son amigos y compañeros. El compa Hugo y el compa Juan. Hola. Buenas tardes. Preséntense. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo y pues es mi segunda vez con mi compañero Lenin. Hoy pues es el compañero Juan Manuel. Y pues preséntate, dijo que habla. Mi nombre es Juan Manuel, pero me gusta que me digan Juan Mano. Y pues es mi primera vez aquí en el podcast y pues vamos a platicar de un tema muy muy interesante que vivimos, que tuvimos una experiencia, que es sobre los temazcales. Así es. Algo perro que nos pasó, que la neta para mí fue el primer temazcal que he hecho. Sí, de hecho para mí también fue mi primer temazcal y ahorita, no sé, apenas a mí me surgió eso de porque estaba revisando pues en TikTok, revisando qué significa un temazcal y absorbiendo un poquito de información pues para entrar en el tema, y me doy cuenta, ¿no? que la derrota que tienes dentro del temazcal a base del calor y de esto que se vive dentro del temazcal, pues que es una muerte simbólica, ¿no? Así es. Pero fíjate que algo de lo que tengo que reconocer y que sí me sucedió en lo personal, que me sentí renovado. Eso sí, en lo personal yo sí lo sentí y sí lo adopté y lo tomé de esa manera, ¿no? Porque recuerdo llegar del temazcal a la casa y pues luego llego y me llevo a bañar, ¿no? Me llevo a tomar un baño y estar pues bañándome, y durante el baño pensar era qué padre, o sea, qué momento, cómo esas emociones a través de los cánticos, de la sensación, porque fueron muchas sensaciones, sí, pues, emociones. Porque es mucho, o sea, el sentir, el oler, el ver, o sea, el que no veas, la oscuridad, el tacto, cómo todo se comienza a sentir, el agua, el calor, todo esto son unas sensaciones pues que en lo personal a mí cambiaron mucho en mí. Sí, yo en lo particular pues lo he vivido como 10 veces más o menos en temazcal, en diferentes lugares de aquí de la zona del Bajío, y pues la primera vez para mí fue una experiencia de miedo por la oscuridad, por la respiración, porque tienes que aprender a controlar la respiración. Sí, porque se dificulta la respiración hasta cierto punto. Sí, dice uno, ay, güey. Y eso te causa miedo. De hecho, a nosotros lo que nos ayudó mucho cuando íbamos, que tú lo fuiste guiando. Ah, sí. No se vayan a desesperar. Acuérdense que el agua es vapor. Oxígeno, así el agua es oxígeno. No te puedes desesperar porque en un momento sí sientes que no te detiene. Ah, sí, te desespera. Sí, y estando entre la falta de aire y la oscuridad, son tus propios miedos. Sí, entras en pánico. Sí, llega un momento en el que hasta quisiera salir pues corriendo, pero si soy honesto, pues el consejo que me das pues en ese momento de que no, es tu mente, pues, o sea, si te pones a respirar dentro del temazcal, si lo haces como lo haces aquí afuera, te vas a dar cuenta que no te va a pasar nada. Sí, no te va a pasar nada. Ayuda. Sí. En otro momento, yo abrirme las puertas porque ya no va. Así es. Sí, yo la primera vez que fui al temazcal, en la cuarta puerta, que es la última, ya no podía, pero era más mi miedo, porque yo sentía que me ahogaba, porque cada puerta pues va subiendo de intensidad, ¿no? El calor cada vez es más gradual. Entonces, pues se supone que en las 4 puertas pues tenemos los 4 elementos, que es el fuego, la tierra, el aire y el agua, ¿no? Entonces, pues cada uno tiene como su temática, su intensidad, ¿no? Entonces, a mí eso ya en la última puerta, cuando viví mi primer temazcal, fue de mucho miedo, de que ya no podía más.
Sí, yo de hecho llega un punto en el que yo en realidad, para ser honesto, yo sí me desespero, ¿no? Porque, o sea, yo veo que dan la oportunidad de salirte y yo pensé, ¿y si me salgo? ¿Verdad? Pero yo tenía ganas de seguir escuchando porque a través de los cánticos, de la guía que te da el chamán, yo lo tomé como que me está narrando una historia, ¿verdad? Sí, y yo decía, yo quiero terminar de escuchar qué sigue. O sea, Los cánticos, lo que a mí me servía era de que eso te ayudaba mucho a que no te concentraras como con el calor. Y yo estaba más concentrado en la canción o en los cánticos. Yo me concentraba más en lo que cantaba el chamán y en los tambores, y como que no le hacía caso al calor. Eso me ayudaba mucho los cánticos. Sí, eso, digamos, todo lo que se hace dentro del temazcal, pues es parte del proceso que tienes que estar viviendo, ¿no? Entonces, pues trabajas tanto, buscas como tu tranquilidad, pero el estar escuchando los cantos y todo esto, los instrumentos, porque son instrumentos como muy artesanales, entonces estos instrumentos son precisamente como para que tu tiempo sea placentero. Ajá, sí, o sea, bueno, más bien que no sea tan largo, el tiempo, porque duramos aproximadamente 4 horas. Sí, desde hace como que sí, se fue media hora. Cuando salimos y checamos el celular que dice, no, ya 4 horas. Y estuvimos 4 horas ahí, en la oscuridad, con el vapor. Algo que yo, una duda que tengo, en esa ocasión, de hecho, entran 3, 4 niños, junto con nosotros. No sé, de verdad yo desconozco si sea parte del ritual o era ocasional, no sé, la verdad. Pero fue algo que a mí me ayudó a abrirme. O sea, yo en el... ¿A perder el miedo? No, más que nada, sí, pues perdí el miedo. O sea, fue algo que me ayudó a mí a superar el miedo, porque en la primera puerta sí pensé, dije yo, porque el calor es la verdad, sí intenso, es fuerte, sí es intenso. Y al ver yo a los niños, yo pensé, si los niños pueden, ¿por qué yo no? Era, entonces me ayudaron, como que los niños me ayudaron a mí a pasar la primera puerta, ¿sí me entiendes? Sí. Y yo, no sé, yo en lo personal, yo sí lo quise ver como si me estuvieran narrando una historia, digamos así, y los niños eran como mi infancia, ¿sí me entiendes? Sí, yo a los niños... Y tal vez era como un reto, ¿no? Era un reto para ti también. Sí. El ver a los niños y decir, pues si ellos pueden, que yo no puedo. Sí, y fue algo de lo que ya cuando vi que se salieron los niños en la primera puerta, dije, algo más fuerte viene. Sí. Y hoy que lo analizo así, es como la vida, ¿sí? O sea, como vas pasando de la niñez a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia, no sé, como vamos pasando a la madurez, pues a la adultez, cómo vamos madurando como seres humanos. Yo o sea, lo adapto a mi vida y créeme que fue una experiencia, porque hoy la analizo desde este punto de vista, pues en el momento no lo veía así, no te puedo decir, no, yo en el momento, no es cierto, no es cierto, sí, porque yo también, o sea, es fuerte, la verdad sí es fuerte, el proceso, el vivir el temazcal no es tan fuerte como para decir que duele o así, pero que muchos podemos llegar a sentirlo, pues, ¿verdad? Cada quien, creo que es una experiencia individual, ¿verdad? Que lo podemos llegar a sentir diferente, pero también sé que no es tan fuerte como para no vivirlo. Sí, combates un miedo, ¿no? Sí. Es combatir un miedo y dentro de, digo, he vivido algunos más fuertes, más intensos que otros,
Y también depende mucho de la temporada donde lo tomes, ¿no? Porque no es lo mismo que hagas un temazcal en diciembre, donde la temperatura afuera es muy fría y demás, ¿no? Entonces, imagínate uno en mayo. Bueno, nosotros lo vivimos que no sé si fue mayo o fue abril, creo que fue abril. Entonces estaba fuerte, o sea, la temperatura adentro del temazcal era más de lo normal. Sí. Aquí les traigo un poquito de lo que dice. El temazcal es un baño de vapor tradicional del origen mesoamericano. La palabra proviene del náhuatl Netzacayin, que significa casa de vapor. Desde hace miles de años ha sido utilizado por distintos pueblos indígenas de México con fines de higiene, relajación, recuperación física y ceremonias de purificación. Purifica, así es. Sí, se supone que el temazcal tiene varios beneficios medicinales, ¿no? A lo que yo he entendido, lo que he vivido dentro de los temazcales. Sí, las hierbas. Pues, exactamente, las hierbas. Sí, son, por ejemplo, pues es que utilizan diferentes hierbas. Mentol, menta, eucalipto. Sí. Entonces, pues todas estas hierbas pues son medicinales. El respirarlas, pues incluso te puedes hacer como un té de todas estas hierbas y te traen como beneficios. Sería como un té, como si te bañaras en té, ¿no? Sí, exactamente. Pero imagínate, aparte de que te bañas, respiras, inhalas todos los elementos que tienen esas hierbas medicinales. Sí, porque sí, parece que estaba quemando vapor. Sí, así y es. La respiración estaba limpiando hasta por la respiración. Oye, que sí es cierto, yo recuerdo cómo se me llenó toda la cara de mentol y sentí el mentol así. Y de hecho ahí nos advirtieron que iba a ser muy fuerte, ¿no? Sí. Que no nos calláramos. Sí, que no nos talláramos los ojos porque el mentol, por lo fuerte del mentol, sí, y esa fue una de las experiencias que a mí yo hasta respiraba con más fuerza. Sí, yo también. A mí me encanta esa aroma. Sí, algo padre. Hablaba Fernando un poco de esto de que te purifica, ¿no? Y creo que el sudar las toxinas, todo lo que liberas dentro del proceso dentro del temazcal, que es algo de lo físico, ¿no? Si separáramos los beneficios que tiene el temazcal en físico, espiritual y mental, o en orden sería mental, espiritual, mental y físico, creo que los beneficios son un chingo, padre, ¿no? Sí, son un chingo y está bien padre. Fíjate que ahí, cuando llego yo del temazcal, yo le platiqué a un compañero de otra agrupación. Le platico y luego esta persona me dice, ¿qué crees? ¿Verdad? Sí, se lo llevaron a León, y creo que en el anexo a donde él va a compartir, después de vivir su experiencia, vive en anexo y luego la experiencia cuarto y quinto paso, y luego después lo llevan a un temazcal. Ajá, y luego ya como que por beneficios terapéuticos los llevan. Ajá, y dice que no aguantó. Me dice, muchas personas terminan la primera puerta y ya no salen. Y yo le decía, no, te hubieras esperado. Sí. No se acuerdan que cuando iban pasando que me tomara la palabra y que me pareció una experiencia y que para mí el temazcal fue como un reto de decir, tú eres más grande del problema. Si es un problema si tú ya lo crees que estás haciendo. Yo no lo creo, que tú nos dijiste que de la respiración, que es oxígeno, que no te desesperes. Sí. Y era como de enfrentarme a mí mismo, a mi miedo. Porque cuántas veces no muchos sienten miedo como a los lugares encerrados, a la oscuridad. Y en ese momento es como de que me estaba enfrentando conmigo mismo. De decir, estoy en un problema si creo que lo es. Y eso era lo que a mí me ayudó para seguirlo sobrellevando. Es decir, todo está en la mente, todo es mental. Sí, es algo que yo me repetía también dentro del temazcal. Es mi mente y mi mente no me puede dominar, pues. Aunque en cierto punto sí tengo que admitir
que sí me derroté, pues, Sí. porque de hecho a mí me invitan a ponerme de pie dentro del temazcal, ¿no? Me dice, vamos a pararnos, que vamos Sí. a... Eso es lo más fuerte, lo más intenso en el temazcal, el que te pongas de pie, porque se supone que arriba del temazcal la temperatura es muchísimo más fuerte que en la parte de abajo, ¿no? Sí, de hecho, si a ustedes, a los que están viendo este podcast y logran vivir un temazcal, te vas a dar cuenta cuando te pones de pie, la intensidad del calor de la parte superior del temazcal es tan fuerte que hasta arde pues Sí, la te parte, quema tu sí, piel. siente que te quema, pues, pero no es que te queme a punto de que, me quemó, no, o sea, es un calor soportable. Y a como vas bajando, porque te puedes poner de pie, te puedes sentar en culequillas y acostar, ¿no? Sí. Y yo, de hecho, el calor a mí me invita pues a acostarme, y estando acostado yo siento pues la frescura de ¿verdad? Que hasta cierto momento yo me sentía acostado en baba. Sí, yo decía, no, está bien Pues, babosa, bien pesada. Yo creo que los tres llegamos como a una conclusión, ¿no? Que el temazcal es como un renacer, es un renacer de tu cuerpo, de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando entras al temazcal entras con toda la energía, entras con todas las fuerzas, algo que, bueno, en el caso, sí, en su caso, que era como la primera vez que entraban, pues había miedo, había como de ciertas expectativas, ¿no? Entonces, entras con toda esa energía y demás, y sale, o sea, estás ya en la última puerta donde ya no puedes más, donde sientes que estás hasta deshidratado, porque yo así me he sentido, como si estuvieras deshidratado cuando no te puedes ya ni levantar de ahí, ¿no? Porque pues estás arrojando prácticamente toxinas, te estás limpiando totalmente, energéticamente, se puede decir. Y pues llegamos a una conclusión que es un renacer. Es una terapia que te ayuda a sanar, a renacer nuevamente, porque sales del temazcal y sales con piel nueva, sales... sí. Fíjate, yo me quedé pensando en esto del agua, de que como que es un poco más pesada el agua del fondo, y hasta se puede llegar a pensar que es babosa, pero no es así, pues, ¿verdad? Y hablando del renacer del vientre materno, pues, sí, pues se alinea mucho con yo no conozco, en realidad no conozco cómo es el líquido amniótico, no sé la consistencia, no sé, nunca he visto, pues, pero no dudo ni tantito que sea parecido al agua del fondo del temazcal. Es que antes de ir al temazcal, yo sí había investigado que, como decía Juanma, se manifiesta el fuego, el aire, el agua y la tierra, y que como somos hijos de la tierra, eso representa como un vientre, y cuando es como una representación del nacimiento que está caliente adentro para salir. Te prepara, ¿no? O sea, prácticamente el temazcal te está preparando, te está limpiando para que vuelvas a nacer, o sea, sales renacido, por así decirlo. Y pues se supone que después de eso entras en una profunda relajación, porque yo no sé cómo hayan dormido ustedes, pero yo llegué, me eché un baño y caí rendido. Como bebé. Sí, descansaba. Y no es cansancio físico, no, es un cansancio diferente. Sí. No sé cómo llamarlo, pero para mí sí fue un cansancio diferente, porque no sentía dolor físico, ni cansancio físico, mi cansancio era más será como un cansancio mental, de relajación, ¿no? Como de que llegas, como que la te tiene a gusto, ¿sabes? Que llegas. Sí, seguido, sí. Dice, durante una sesión se introducen piedras volcánicas muy calientes.
una estructura cerrada. Sobre ella se vierte agua, a veces con muchas hierbas aromáticas para generar vapor. Muchos temazcales tradicionales, un guía dirige la experiencia con cantos, momentos de silencio o reflexiones dependiendo las tradiciones. ¿No se acuerdan que cuando estábamos en el temazcal sí nos daban como tipo de reflexiones? Sí, vivías mucho. ¿No te acuerdas? Incluso el chamán nos decía que soltáramos, no sé si recuerdas que soltamos como muchas emociones. Lo que traías, lo que te doliera, y que muchos cuando estaban ahí sí se abrieron en canal. Ajá, sueltas. Que empezaron a soltarse. Sí, cuando nos daban la palabra. Sí, así es. Ok, agradecimiento, ya recordé. cómo te sientes, qué quieres dejar. No, es que yo viví otro tipo de... Bueno, es que tú estabas en tu... Sí, como en un tipo trance. Sí, es que yo soy un perro, porque mira, Diego, cuando tú me dijiste que te habías... ¿Cómo? Como si me hubiera salido de mi cuerpo. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Bueno, hay un tema importante ahí, que tú viviste una conexión espiritual, ¿no? Y la conexión espiritual, más allá de los beneficios físicos, el temazcal es una experiencia de sanación emocional y espiritual, perfecta para quienes buscan un momento de introspección. Es más, ¿sabes yo qué recuerdo ahorita tocando ese tema? Yo recuerdo, ustedes me van a decir, porque no, yo recuerdo, pero de estar en aquel lugar, porque yo estaba como en una peña, ¿verdad? Pero estaban cantando una canción y yo a través del cántico, yo me transporté a una peña, de esa tierra como, de esa piedra como de la que se desmorona, ¿sí conoces el tesontle? Sí, que ya ves que es una piedra roja, que se desmorona, que se deshace, de los cerros, y yo me vi así, y luego yo veía un águila, así, aguanta, sí, yo veía un águila, pero estaban cantando un cántico que hablaba de un águila, ¿sí me entiendes? Sí, es que mira, yo veía al águila, y luego le soplaban, o sea, porque yo vi, antes de entrar al temazcal, vi que tenían unos como tipo silbatos. Eran como unos... uno de un jaguar y uno de un águila. Sí. Y luego, no recuerdo si adentro le soplaron al, no sé. Sí, los usaban, se llevaron tambores y los tambores están hechos como de cuero. Sí. Madera. Desconozco cómo se llaman esos instrumentos, pero estaba interesante todos los sonidos porque te hacían sonidos como de animales, pero por medio de esos instrumentos. Sí, había como un jaguar, ¿no? No, eran como unos instrumentos donde hacían como, o sea, no sé cómo explicarlo, pero es que te narraban sonidos de la naturaleza. A través del cántico, yo me acuerdo que había cánticos y luego yo me encontraba como en una peña y yo volteaba para arriba, así era, y yo veía el águila y yo era el pichón, yo era el polluelo, ¿cómo se llama? El bebé, la cría del águila. Yo veía que era mi mamá y me daba tristeza, así como que yo la veía volar y yo decía, ¿qué hora vas a venir? O sea, como si yo la estuviera, o sea, como yo la estaba esperando a que bajara, y a mí me daba un chingo de agüita, así como que, sí, pero yo sabía que yo me iba a convertir en esa águila, y yo eso sí, pues no me acordaba, ahorita me acordé, neta, ahorita me acordé. Sí me acuerdo mucho cuando aventaban las piedras, ¿cómo se llamaban? Las abuelitas. Para su mamá, y cuando aventaban el agua, ¿cómo se llama? Sí, las estrellitas, son piedras volcánicas. No me acordaba tampoco de eso. Y luego, ¿sabes qué? Sí, todos esos puntitos, por ejemplo, también aventaban como las hierbas a las piedras volcánicas, o las abuelitas, les llamaban las abuelitas. Había como, bueno, yo veía que arrojaban como hierba seca, o sea, por ejemplo, el romero
seco y provocaba como más humo, más aroma. Sí. Que más al principio yo lo vi canela, incluso había mucha canela como en polvo, la quemaban. Sí, yo al Eso- principio sí noté eso. Ya de cierto tiempo, no recuerdo en qué puerta, creo que en la segunda, de la segunda a la tercera puerta, yo me perdí. Porque creo en la segunda, del camino a la segunda, a la tercera puerta, es cuando yo me pongo de pie. En lo que me invita Fernando a ponernos de pie, que no me Que acuerdo. todos o ninguno. Sí, todos. Vamos a ponernos de pie y me pongo de pie y luego ya después del cansancio, no sé, del calor me tumbó y después ya no me acuerdo. Sí, y hasta incluso que la nos guía- empezaron a pasar el agua. Sí, la guía, recuerdo que nos decía cuando estábamos los tres de pie, nos decía que éramos los valientes, ¿no? Porque éramos los que más somos de resistencia. Así es. Y éramos que invitábamos a los demás Que se levantaran y o sea, el guía decía como que estar en la parte de arriba era como lo más fuerte, o sea, que tenías una buena resistencia, ¿no? que nos invitó Juanma. Sí, Vamos. Sí, el que nos invitó a vivir el temazcal fue el compañero y fue una experiencia que en lo personal a mí me gustó mucho, de verdad, y estoy esperando pues también el padrino, ¿verdad? Mira, fíjate, algunas personas reportan beneficios como relajación profunda. Sí. A mí sí me estaba pasando de que a mí me estaba entrando un sueño. No, yo hubo un momento donde sí me quedé dormido, tú viste que que estaban echando agua. Despierta. Me quedé dormido como 10 o 15 minutos. Bueno, no sé, para mí fue ese tiempo, pero no sé si duré más o Sí, duró rato. Estaba totalmente dormido. Me echaste agua. Relajación profunda. Sí. Yo hasta que me acosté. Es que me sentía ya Cansado, sí, me sentía muy cansado. Sí, de verdad. Puerta es Sí, ya en la última puerta de verdad ya no pude y tuve que en Culequilla. Sí. Así, ay, güey, de hecho hasta no sé, el short con el que entré al temazcal, porque dentro, pues, ya ves que sí, hay que ir con la menos ropa que se pueda. Y yo me lo ponía así en la cabeza para poder respirar, porque sentía que ya no podía respirar, pero en realidad sí podía. Sí. ¿Verdad? Y yo quería quedarme dormido, pero también quería vivir esta parte, la verdad. Sí, así. Dice, sanación de bienestar. Sanación del bienestar. A lo mejor sanaste algo como mucha gente que fue, que no podemos decir, sí, no, porque es cosas de ellos, que sí se abrieron y a lo mejor sí sanaron eso porque los sacaron. ¿No te acuerdas? Eso no, yo sí recuerdo, pero pues eso es un tema que pues a lo mejor por confidencialidad y eso pues no se puede como hablar, pero no sé si recuerdas que podías gritar lo que te aflige, lo que tus miedos, sí, algo como que ya no puedes en ese momento. Ajá. Y a todos nos dieron como la palabra si íbamos a trabajar algo, si queríamos dejar algo ahí, ¿no? Entonces eso es más que, digamos, más que el relajarte, y eso se vuelve como una terapia emocional, ¿no? Sí. Esto de esta experiencia que se vive dentro del temazcal, pues es que tiene muchas variantes, pues, ¿no? Y muchos beneficios. O sea, por el lado del medicinal, para sanar tu cuerpo, tu mente, la fortaleza de tu mente. Así es. Y el espíritu, ¿no? Cómo te lleva a ver, águila. No mames. Sí, o sea, y es algo que yo no me acordaba, y sí lo... No mames, güey. Sí, es que de hecho yo les quería uno... preguntar esto, no me dijeron nada, sí, qué rollo. Yo le decía a me daban ganas de la ayahuasca, pero creo que no es igual. No, yo no he hecho la ayahuasca, yo desconozco, tengo amigos que lo han vivido y me han contado como todo ese trance y todo ese proceso. Que se han visto cosas. Sí, se han visto cosas, pero ahí yo creo que ya entras, no sé, se me hace un proceso ya más avanzado, donde, híjole, siento que necesitas ir como más preparado contigo mismo. ¿Crees tú? Sí, ¿por qué? Porque al final de cuentas, siento que la ayahuasca pues es una
una droga, pero es una droga natural, por así Como los decirlo, hongos. como los hongos, como el peyote, como todo esto. Entonces, siento que ocupas ir mentalmente más preparado, ¿no? Incluso la preparación para la ayahuasca no es únicamente voy a llegar al lugar, la voy a tomar, la voy a ingerir y listo. No, te preparan, tengo entendido que una semana antes no puedes comer carne, no puedes tener relaciones sexuales. Hay una preparación para la ayahuasca. ¿Cómo ven? Pero yo desconozco de ese Imagínate, tema rato, porque no lo he vivido. a rato platicando mi experiencia con la ayahuasca, miro que León hace Sí. Sí recuerdo que me invitaste. sí, te dijera yo veces quisiera como de Mira, padrino. Oye, pero te digas que Fernando se avienta así a romper el hielo porque es como no sé, no sé, yo le tengo un poquito de miedo a la ayahuasca. ¿Sí? Sí, a mí me han platicado muchas situaciones de la ayahuasca, no malas, pero sí es una duración de horas muy grande, incluso creo que si Toda la lo hacen noche. de noche. Sí. Lo hacen porque de si es noche. de día, ¿no? Eh, No, dura un día, ¿no? Sí, duran todo un día. Sí, yo he escuchado experiencias que hasta hay experiencias donde se enfrentan a demonios. Sí, así es. Es que por eso del chamán, a lo que yo he escuchado, te va guiando. Sí, el guía tiene que ser Llena una el tema. persona muy, muy preparada. Por las cosas que miras así, he escuchado que a lo mejor te puedes ver en tus vidas pasadas, no sé. Es otro rollo. Eso Como ver, como a lo mejor en una vida fuiste un león, o eras una mujer, y cosas como del libro que estábamos diciendo desde muchos maestros, no sé, o cosas que no has sanado, ahí se te presentan, frente a frente, Sí. pero no puedes decir como a lo mejor un miedo, es como vencerlo. Yo por eso tenía como dudas si era lo mismo que un temazcal. No, acá en el temazcal no, en el temazcal es algo más físico, donde entras, acá no, acá ingieres en la ayahuasca, ingieres una sustancia igual, no me quiero meter como en ese tema porque desconozco qué sustancia sea, de dónde proviene y todo eso, pero tengo entendido que incluso viene como de Brasil. Sí, la traen allá. Lo traen de Brasil. De Centroamérica, ¿no? Sí, Centroamérica. La traen ya preparada, creo. Ajá. Y que cuando los paran en las aduanas, la tienen que verificar que no sea droga, porque la traen en líquido. Entonces es un líquido negro, también la tienen preparada. No, yo desconozco cómo sea, si es un líquido, si es una planta, no sé, o si la preparen aquí, pero tengo entendido que es como de la Amazonas y todo Estaría bueno que invitaras al chamán, ¿verdad? Sí. Que le hicieras un podcast con el chamán a ver cosas que ha vivido ayer, que ha pasado. Qué rollo. Sí, pero ahí es algo intenso. Yo siento que la ayahuasca es algo intenso porque, pues, creo que incluso ves como criaturas y no sé qué tanto desmadre. Caray. Es otro nivel ahí. De la ayahuasca. Sí. ¿Te animaras? Yo sí lo haría. Yo también. ¿Le entramos al reto o qué? Sería bueno. Sí. Hay que entrarle al reto. Pues mira, es el león. Y mucha gente pues le tiene miedo, padrino. Aquí debe de haber lugares. Aquí creo que en San Pancho también hay lugares, pero creo que es un mínimo de gente el que debe de participar. ¿No te acuerdas? O no sé si yo estoy imaginando que no le pregunté al chamán que si no hacen ayahuasca y que dijo que sí, dijo que sí. Pero que mandan traer al chamán. Pero mandan traer, el chamán viene de otro lugar, nos comentó. Y que sabe cuántas personas. Preguntarle. Sí. Pues tráelo al podcast y que se habla de capas. Aquí se hace de clientes. ¿Quién más de la audiencia se anota para que sí, ahí comenten, den like, comenten quién se anima a hacer una ayahuasca, un temazcal, ¿verdad? Algún tipo de estas experiencias, ¿verdad? Adentrándonos más en ese tema de las holísticas, no sé, son temas como la ayahuasca, como puede decirse que algo paranormal, por si miras cosas, no sé, o las imaginas, lo creas, o las sientes, o si crees que se te abra un tercer ojo, padre. Sí, hay explicaciones de que podemos desarrollar un tercer ojo, pero... Y de que ya estás como más sensible a percibir eso, y con la ayahuasca es como que ya es más sensible a percibirlo.
O me fui muy a lo... No, o sea, sí es, bueno, yo lo que tú mencionas, Fer, es verídico. Así, bueno, he escuchado que sí tenemos como tal un tercer ojo que, híjoles, es que somos energía y la energía está en todos lados. Entonces, yo he aprendido un poquito este último año, he estado en varias terapias, ¿no? Más por una situación emocional, ¿no? Mía, pero he estado ahí conociendo un poquito más acerca de todo eso. ¿Sí? ¿Has visto algo? He sentido. Yo creo que yo tengo más desarrollado como en sentir y percibir un poquito más las cosas que verlas. Entonces siento que tengo más desarrollado esa parte. ¿Y usted, padrino, no tienes más desarrollado el que? No sé. Y a lo mejor en verla. Sí, es posible. Es que no te puedo decir que las vi. ¿Sí? O bueno, más bien, a lo mejor tienes más desarrollado como esa parte de crear, ¿no? Como de visualizar lo que... Es que no sé qué fue. Yo ahorita entrando en esto, ya que no estamos en este tema, yo lo que medité haciendo esto nunca lo había dicho, pues así, que en veces lo que sueño, padrino, se hace realidad. Sí, te creo. Mira, hace poquito, bueno, ya tiene ratillo, y yo soñaba con mi pareja, la familia, y que había una bebé con unos ojotes. Pero yo me acuerdo que le decía, pero tú no eres la que va a estar embarazada, pero va a ser una niña. ¿Y qué crees? Fue mi cuñada. Una vez soñé que me iban a atacar unos perros, padrino. O sea, como que me estaban dando esa advertencia. Y fue cuando pasó lo de la experiencia, padrino. Y allá, que llegaron los policías, padrino. Como que me estaba avisando algo que iba a estar en peligro, como que te iban a atacar. Y cuando yo platiqué eso, cuando le platiqué a mi pareja, me dijo, lo que soñaste fue lo que pasó. Se hizo... Y muchas cosas así. Y por eso a veces creo yo que es la proyección que uno le da, como que no le dicen poder, porque a veces sueño cosas malas y digo, no. ¿Sabes? A mí, ¿qué me pasó una vez? Que fue algo muy, muy raro que me dejó como muy marcado. En una ocasión fui a Guadalajara y iba manejando y me topo con una avenida donde había una casa vieja, así, antigua. No casa vieja, más bien una casa antigua. Porque se veía como habitada, pues, pero era una casa, no sé, como de por lo menos 100 años o más de 100 años. Grande, era una casa grande. Entonces, yo recuerdo que me llegó como una visión de que yo ya había estado ahí. No mames. Ajá. No mames. A mí me pasó eso. A mí, ¿sabes qué me ha pasado? Que a veces voy por la calle, como creo que fue en León, y yo iba caminando por la calle y también vi una casa así ya vieja, grande, y yo pensar, así de repente se me vino una voz a la mente que me dijo, yo viví aquí. Sí, a mí me pasó porque que hasta yo ya como que conocía el entorno. Sí, conocía ese lugar, incluso los colores. A mí en ese momento... Pero fue por un momento, porque luego ya pasas el lugar rápido, cabrón, sí. Como que te sientes perdido, así como exacto. A mí me cabrón. como que esto ya lo viví, pero así flachazo, pero que de estar yendo y como decir... Yo así lo viví, de que había estado ahí en ese lugar. O sea, tal cual, era lo que estaba viendo, fue lo que, no sé si fue un sueño o fue algo, pero yo había estado ahí. Pues eso es algo que me ha dejado muy marcado. ¿Pasó eso aquí en León? Sí, de hecho, caminando, y no nada más en León, hay aquí también, sí, de hecho, aquí, en San Pancho. De niño yo recuerdo ir caminando y voltear a ver y yo vivía aquí, pensar, sí, es que yo vivía aquí y así, es pensamiento, no sé. ¿Eso qué vendría siendo para la reencarnación? No sé exactamente qué puedo hacer, pero siento que, pues como te digo, a lo mejor pues toda esta energía que acumulamos a lo largo de los años, yo creo que si ustedes creen como en alguna otra vida que hayamos tenido algo así, pues puede ser que tengamos como una conexión con ese lugar, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿creen en la reencarnación? Yo creo que sí. Yo también. Sí. Pero por el libro de ese.
De hecho, sí, yo después de que era lo que iba yo después de que leí este libro de Brian Weiss de muchas vidas, muchos maestros, a mí me ayudó mucho a liberarme del miedo a la muerte, ¿verdad? Que no te digo que, ay, que me vale madre, pues, ¿verdad? No, ¿verdad? Y más ahorita que, pues, acaba de nacer mi bebé, como que, pues, no me quiero morir, no mames, ¿verdad? Y, pues, ahí quiero estar con mi bebé. Pero sí me ayudó mucho a trascender ciertos miedos a la muerte, como el que va a pasar después de que me muera, ciertas preguntas que yo tenía, como que la lectura en base a ese libro sí me ayudó a superar eso, como el decidir, pues, como que hay algo, y si es el reencarnar, pero a la vez también me enlocé, si se pudiera decir así, de ciertas dudas, de también decir, ¿y a qué voy a volver? Sí. Porque dice el libro que vuelves hasta que no aprendas la lección que te tiene preparada, pues la vida o Dios pues se da el universo, ¿no? Así. Y me surgen esas nuevas preguntas, ¿no? De decir, si vuelvo a nacer, ¿cómo voy a saber o cómo me voy a dar cuenta qué es lo que vengo a hacer a este mundo, ¿no? Que se resuelve pues en el mismo libro, porque dice que hay unos maestros, que sigue la duda pues, ¿verdad? Sí, pero dice dentro del libro de Brian Weiss que hay ciertos maestros después de la muerte, después de la muerte, guías, ¿verdad? Espirituales que te van a ayudar, ¿verdad? Y son incógnitas que surgen en mí, pues, ¿verdad? Pero ya sí te puedo decir que ya dejé un poquito de lado ese temor al que habrá después de. Sí. ¿Y tu forma? ¿Qué nos dices de la reencarnación? Híjoles. ¿No te has sabido una historia? No sé como tal una historia, pero yo creo en eso. Yo creo en que sí podemos reencarnar. Yo dudo mucho de que reencarnemos como en un animal o cosas así, pero sí creo que de persona a persona sí puede ser. Porque yo lo que decía que no podemos ir para atrás, como de la evolución, si te reencarnas es como que ajá, exactamente, tienes que ir hacia adelante. Si reencarnamos una vez hacia un animal, es como si está haciendo un retroceso. ¿Crees? Sí. ¿Cómo vas a reencarnar en un dinosaurio? ¿Y quién te dice que un animal es menos que tú? No, pero es mi... No, pero... Mi pensar, pues, porque dicen que a veces hasta la misma evolución te lo dice, ¿no? Sí. Como que no es como que vayas a pasar. Sí, es algo ascendente y no descendente. No, te falta leer el otro libro. Ah. Te falta leer el otro libro de Brian Weiss, el donde viajas. No, es un tema bien extenso, pues, es un tema que sí, fíjate que me vengo dando cuenta que la mayoría de los temas, hablando del tema que sea, hay mucho que estudiar, hay mucho que investigar, sí, hay mucho por conocer. Por ejemplo, todo esto del temazcal y eso, pues nos lleva a todas estas corrientes que estamos hablando ahorita. Sí, porque viene lo último que decía era las experiencias de conexión con las culturas y las tradiciones, que puede ser las tradiciones como lo del tercer ojo, que mucho entra en la meditación, en lo que mira, no sé, pero para mí eso es eso, pues, que conexiones como con otras corrientes. ¿A poco no les había contado que sí les conté, no? Yo recuerdo algo que me contaste de niño, sí, pues. Que te presentas tu niñez con el dolor exactamente. Que sí, eso, cuando entramos y que empiezan a las hierbas aromáticas y todo eso, yo recuerdo que echaron una hierba que olía como cuando yo andaba en el cerro jugando. O sea, que de esas veces que te vas a lagartijas, de esas veces que pisas ciertas plantas y que huele. Ay, es que el olor te trae recuerdos. Hasta sabes. Ay, pisé la pinche planta de las flores amarillitas. Sí, porque huele, ¿verdad? O pisé un guisache, o pisé o pisé tal planta porque huele demasiado. Y yo recuerdo que echaron, no sé si las echaron en la lumbre o en el agua. En las ventanas
a las abuelitas. Porque fue de diferentes formas. Sí, hay una ya que la había echaron como seca. un agua preparada, había como un agua preparada. Ajá, con romero. Sí, Con el romero era con el que era. lo rociaban. Y yo recuerdo esa situación donde yo me trasladé a mi infancia, yo me vi en el cerro. Yo hubiera querido ver algo así. No mames, ¿por qué? Sí, No, o sea, no entiendo el por qué. porque yo estaba como si estuviera en un reto. Como en una maratónica. Sí se puede, aguanta, sí se puede. Por eso estábamos de pie y ánimo, y nadie se vaya a sentar. Y era como que en mi mente decir, ya no puedo, ya más vámonos. físico, ¿verdad? Sí. Yo sí lo vi, pues, a lo mejor me faltó en haberme concentrado más en la música. No, y es que a mí mi mente era la que me traía bien. O sea, porque yo sí aguanto, yo tengo que reconocer que yo sí aguanto, güey. Ya cuando sientes el calor y que toda esta situación, la situación que se vive dentro del temazcal, como que hay un momento en el que dices, nah, no mames, ahora sí aguanto, pero mi mente era la que me decía otra cosa. Mi mente me decía, no mames, salte, y si te puedes salir, y a qué hora, si está bien oscuro, y mi mente bien quejumbrosa, sí, y creo que sí les conté, ¿no? Que yo había visto eso. No, solamente fue algo de niño. No, sí les dije, sí me agüité porque... Dijiste, es que yo con el olor, yo me proyecté a mi infancia. Ajá, yo también eso no lo que recuerdo. Eso sí me acuerdo un poquito. No dijiste. Pero también porque en el cántico que una águila, que no sé qué, yo recuerdo eso. Sí, es que no, la canción y eso, sí hablaba de... ¿Existe? ¿A poco sí? Sí existe eso. O sea, la canción como tal, sí. Es que tú viviste la canción. Sí, pues es que la canción a mí me trasladó. La canción te llevó a esa sí, yo me veo así, agarrado así, esperando el águila y yo viendo la sira. Pero oía que la estaban cantando la canción y a mí me daba como... Me daba sentimiento. Pues hubiera llorado. No, man, pues sí lloré. Pues sí lloré dentro del temazcal, sí me dio así como que... Al ver el águila, sí. Nunca he visto nada. No, en el temazcal yo lo he tomado mucho como relajación. A mí me ha ayudado mucho en ese tema, como algo físico, como cuando traes como tu energía muy cargada y eso, siento que te limpia y te lleva a un estado de relajación. Yo lo he vivido más por ese lado. Entonces, ¿cómo ven? ¿Nos aventamos la ayahuasca o qué? Pues está ahí está el reto, bien. Vamos la información. Sí. Compañeros que están viendo este podcast y saben de un evento de ayahuasca, qué requisitos, qué rollo, ¿verdad? Manden información, nombre de teléfono, comenten algo, ¿verdad? Sí. Nada, yo sí tengo un poquito de sí doy un paso atrás ahí, sí, con la ayahuasca. Está chido. Sí, más que nada porque tenemos que tomar el reto. Sí. Bueno, a lo mejor debes ahí como... Y de a lo mejor investigar. De que si no, pero no creo, padrino, porque no lo estás haciendo con una intención, pero lo estás haciendo con otra intención. Pero soy padrino. Tenía que sacar. No. Ahí está el reto y el próximo video teníamos pensado hablar de los cristeros, que hay mucho tema aquí en Guanajuato, que es un tema, muchas historias, y es el próximo para estarlo comprometiendo que va a estar Hugo y Juanma. Pero nos estamos preparando porque hablar de este tema que es historia, que es algo que ya está escrito. Un suceso histórico, es un suceso sí, documentado histórico. Y registrado, sí. Tenemos que ser muy... O sea, no muy podemos precisos. Alterar la historia, sí. exactamente. Fechas, lugares, sí. quién fue, qué pasó, y hablaba de cuevas, de dinero, de tesoros, sí, de reliquias. Hablar también de religión, de iglesias, religión y política, y pues es un tema, es un debate. Pero creo que si lo vemos por el lado del misterio y del entretenimiento, como de... Está chido el tema. Hay mucho por desmenuzar. Pero va a ser nuestro próximo reto en el video. Sí. Entonces, ¿cómo ven? Próximo video vamos a hablar un poco acerca de los cristeros.
acerca de los sucesos que se vivieron aquí en San Pancho y sus alrededores. A ver qué rollo, si alguien tiene algo que aportar a este tema, pues adelante, comenten, denle like y aquí el compañero Nini pues va a estar leyendo sus Gracias. Y gracias por habernos invitado. No, gracias a ustedes y ya estamos. Hasta la próxima. Esta fue nuestra experiencia con el tema. Yeah. Entonces, gracias.